Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos a mi canal de arte. Como ya sabéis, en este canal os enseño a cómo hacer figuras, esculturas, cómo pintar un cuadro, en fin, todo lo que está relacionado con las bellas artes. Si os interesan estos temas, suscribíos al canal y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Bueno, y vamos ya por el quinto vídeo de la serie de 7, donde os estoy mostrando cómo hacer una escultura de Batman en arcilla polimérica. En este vídeo, concretamente, os voy a mostrar cómo hacer la máscara. Es algo ya más característico del personaje y vemos que ya se va asemejando bastante más. ¿Lo vemos? Para hacer la máscara de Batman usaré esta laminadora, puesto que necesito convertir los trozos de arcilla polimérica negra en una fina lámina. Así que con esta herramienta lo conseguiré de forma rápida y sencilla. Una vez que tengo el fimo pasado por la laminadora, le voy a dar la forma necesaria, haciéndole el hueco de la boca y la nariz, tapando el resto de la cabeza. La máscara la voy ajustando con los dedos y con una esteca de goma. Ahora os dejo arriba un enlace a un vídeo de las diferentes estecas que se pueden utilizar según el material que estés utilizando. Uso una tijera para ir cortando y quitando el material sobrante y lo sigo ajustando de la misma manera a la cabeza. Una vez ajustada la lámina de arcilla a la cabeza, paso a retocar la máscara en la zona de la cara, para dejarla con la forma deseada. Añado algo de arcilla a los pómulos para resaltarlos un poco más, así cuando haga los ojos quedarán correctamente. Y para que la arcilla quede igualada y uniforme, utilizo una esteca metálica. También retoco la parte de las cejas para darle la expresión deseada. El siguiente paso es hacer las orejas características del personaje. Para esto cojo un trozo de arcilla y con la mano la modelo un poco para darle algo de forma. La sitúo en la cabeza y procedo a realizar la misma maniobra con la otra oreja. Con una aguja metálica voy acoplando el material y haciendo la máscara uniforme. Voy alisando también la parte de la frente, de las orejas y de los ojos, así como la zona de la nariz. Necesito repasar exhaustivamente estas zonas, puesto que la máscara debe quedar muy fina y alisada. Para conseguirlo, utilizo en la medida de lo posible los dedos. Como veis, repaso continuamente las zonas para conseguir un gran alisado. Si os está gustando el vídeo, no os olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Ahora paso a colocar los ojos. Para esto utilizo dos bolitas blancas de arcilla polimérica que con ayuda de una esteca le voy dando la forma deseada. Luego añado otra vez un poco de arcilla negra para ir cubriendo la parte superior del ojo y que tenga un efecto de volumen y relieve real, ya que las cejas y la máscara negra debe quedar por encima o más resaltado que el ojo.
y con la parte inferior del ojo procedo de la misma manera. Y a su vez le voy dando la expresión que quiero que tenga el personaje en este momento de desolación, enfado o coraje que quiero que muestre la figura. Y así obtengo el resultado que estás viendo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de la escultura de Batman. No dejéis de ver los siguientes vídeos, el proceso sigue. Suscribiros al canal, darle a la campanita y dejadme un comentario si os está gustando. Nos vemos en el siguiente vídeo.